Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Roberto Oliver, nutricionista clínico y deportivo, y hoy traigo un tema del que se lleva mucho tiempo hablando, pero que actualmente en redes sociales no paran de bombardearnos. Hablamos de la microbiota. Vamos a hablar de la microbiota a nivel de salud y también hablaremos de cómo esto puede influir o está influyendo en el rendimiento deportivo y por qué, en muchos casos, se la podría considerar el nuevo doping del futuro. Empezamos hablando de la microbiota, pues quiero explicar qué es la microbiota para que lo entendáis de forma sencilla. Imagina que llevas dentro de ti un equipo de millones de aliados invisibles, ¿no? No podemos verlos. Son capaces de influir en tu energía, en tu estado de ánimo y, como digo, últimamente se habla mucho de la microbiota en el rendimiento deportivo. Este equipo se llama microbiota intestinal y está formado por 100 billones, ojo con B, billones de microorganismos. Es tan influyente que hoy ya se considera la microbiota como un órgano más. Vamos a descubrir, en este vídeo vamos a descubrir cómo cuidarla, qué factores pueden mermar su calidad o destruirla, y algo mucho más controvertido, como he explicado en el inicio, por qué en muchos sitios, y alguna vez yo lo he comentado también, se le podría considerar el nuevo doping del deporte. La microbiota es como un ecosistema interno que está compuesto por bacterias, virus y hongos que viven en el intestino. Principalmente, sobre todo en el colon, la encontramos en el colon y tienen muchas funciones clave. Entre ellas fermentan la fibra y generan compuestos antiinflamatorios. Refuerzan la barrera intestinal, impidiendo el paso de partículas potencialmente peligrosas. O sea que los enterocitos, que son las células intestinales, también dependen de esa unión de la microbiota. Así que actúan como un eje modulador de quién entra y quién no entra. Por tanto, tienen una gran influencia también en el sistema inmunológico y también son importantísimas en la liberación, en creación y liberación de neurotransmisores como la serotonina, que es clave en nuestro estado de ánimo. Hay muchos estudios que relacionan la serotonina baja con estados depresivos. Cuando este ecosistema se desequilibra, a esto se le conoce como disbiosis, se genera un entorno favorable para la aparición de obesidad, diabetes, inflamación crónica, fatiga recurrente. O sea que, como veis, la microbiota también tiene que ver con la aparición de este tipo de enfermedades, aunque también en un círculo o en un circuito contrapuesto, estas enfermedades podrían desequilibrar la microbiota. Hay muchos hábitos del día a día que alteran negativamente nuestra microbiota. Cosas que tenemos y de las que hablamos todos los días, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, dietas muy altas en este tipo de alimentos ultraprocesados de mala calidad, el estrés crónico, la falta de sueño. Ya sabéis que el sueño actúa como nuestro reparador de nuestro sistema en general y, por tanto, también de nuestra microbiota. El uso de antibióticos es muy recurrente cuando tomamos antibióticos, que se produzca un deterioro grande de la microbiota y luego tenemos que recomponerla con los probióticos de los que hablaremos a continuación. Una sola semana de antibióticos puede dañarla durante meses, y aunque no es un hábito lo que voy a decir, el ser obeso también daña la microbiota. Es lo que os acabo de decir antes, que hay un circuito en dos sentidos, donde la microbiota puede promover cierto grado de predisposición, ¿no?, a la obesidad, sobre todo en personas que no tienen buenos hábitos, pero también el ser obeso puede dañar y deteriorar el estado de salud y de calidad de microbiota. En este estudio, que se llama Alimentando a los microbios intestinales, es una revisión sobre la interacción entre la dieta, el ejercicio y la microbiota intestinal, llegó a la conclusión que una dieta variada, el ejercicio diario y menos estrés son los pilares fundamentales para una microbiota funcional y de calidad. Estos grandes factores, que son positivos si lo tenemos bien
ejecutados, vamos a llamarlo así, influyen directamente en la salud de la microbiota. Estos factores son una especie de alimento positivo para la microbiota. Como veremos a continuación y como bien explico en mi libro en profundidad, mi libro se llama Nutricionalmente Hablando, lo podéis encontrar en Amazon. La relación entre nuestros hábitos y la microbiota es totalmente bidireccional, como decía anteriormente. Nuestros hábitos diarios, que son poderosísimos, como la alimentación, el ejercicio, el descanso, el estrés, moldean activamente el ecosistema microbiano que habita nuestro intestino. Y a su vez, cualquier alteración del ecosistema tiene un impacto sobre nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestro rendimiento, la recurrencia de lesiones y en un montón de aspectos. Es un diálogo constante entre lo que hacemos y lo que llevamos dentro. Además, se ha demostrado en muchos estudios que el ejercicio moderado, cuidado que también el exceso de ejercicio puede influir negativamente en la microbiota, el ejercicio moderado y regular y hacerlo de forma regular, hacerlo de forma constante, con suficiente descanso, es decir, coherente y equilibrado, favorecería la diversidad bacteriana y microbiana. Como norma general, los atletas de élite tienen microbiotas más ricas y un estudio reciente, todo esto lo llevó al extremo. En este estudio, donde ratones sedentarios recibieron microbiota de atletas, mejoraron su sensibilidad a la insulina y su almacenamiento de glucógeno muscular. Todo esto es vital para el rendimiento deportivo. Como dije, es una comunicación bidireccional. Ahora, ¿significa esto que podemos transferir capacidades fisiológicas entre humanos vía microbiota? Si me preguntáis a mí, que para eso estoy aquí, yo diría aún no 100%, pero el potencial es enorme. Hay un caso muy llamativo, hay un estudio muy llamativo que todos conocemos, o que el individuo al que se le realizó este estudio lo conocéis todos, que es el gran Kilian Jornet. Y es bastante conocido. Para quien no lo conozca, Kilian Jornet está considerado el mejor ultrarunner, ultrafondista, corredor de montaña, de trail, el mejor de la historia, ¿no? Y se le conoce también por sus 2 ascensiones al Everest en una misma semana. En ese estudio se analizó la microbiota de Kilian durante una temporada competitiva. Kilian siempre ha reportado históricamente muy pocos problemas gastrointestinales, incluso en ultras tan exigentes como el UTMB. Para quien no lo sepa, en este tipo de carreras donde Kilian compite a un máximo nivel durante 19 horas, 18 horas, una auténtica barbaridad, pues ingiere mucha comida, muchos gel energéticos, bebidas energéticas, y es verdad que Kilian, aunque seguro ha tenido molestias digestivas, no es de los corredores que salen quejándose de ese tipo de problemas. O sea, que puede que aun introduciendo tanto gel y tal, su microbiota o su respuesta gastrointestinal sea muy potente. En este estudio, entonces, se aterriza la idea de que más allá de los genes o el entrenamiento, la salud intestinal y la microbiota podrían ser factores clave que separen a un corredor que sufre molestias digestivas del que no. Y también nos sirve, que para mí es lo más interesante del estudio, de que cuando hacemos cierta actividad física y comemos cierta comida, la microbiota se va alterando, no es algo estable, es decir, no es algo que sea estático, es algo que se va modificando dependiendo de la comida o de la estrategia o del deporte que vayamos haciendo. O sea que todo impacta sobre la microbiota. Os quiero compartir una historia de la que hablo en mi libro Nutricionalmente Hablando. Aunque no está 100% bien investigada, porque no se ha llegado a poder concretar bien lo que utilizó, pero sí habla del caso de una doctora que era ciclista y que tenía problemas digestivos crónicos. Hablamos de una disbiosis intestinal severa, creo que también colitis ulcerosa, es decir, una cosa bastante seria. Según cuentan diferentes publicaciones, diferentes revistas, pero como digo, no se puede establecer realmente
la seriedad de los diferentes... Son artículos, no son estudios, ¿no? Entonces hay que cogerlo un poco con cuidado. Según se cuenta, tras probar múltiples tratamientos sin éxito, decidió someterse a un trasplante de microbiota fecal, utilizando un donante ciclista de alto rendimiento. ¿Qué ocurrió ahí? A partir de este trasplante, de esta donación, esta doctora ciclista comenzó a experimentar mejoras increíbles y significativas en su salud digestiva, en su recuperación y en su rendimiento, llegando incluso a ganar carreras, cuando antes no lo hacía. Aunque este caso no está, como he dicho, respaldado por publicaciones científicas revisadas por pares, sí que nos cuenta, y tiene cierto sentido, una pregunta, o nos hace plantearnos, una pregunta que es bastante provocadora, ¿no? ¿Y si la microbiota fuera el nuevo factor limitante o potenciador del rendimiento deportivo? ¿Qué pasaría si ahora personas con mala absorción de nutrientes, con mala microbiota, se trasplantaran heces de deportistas de alto rendimiento? ¿Qué ocurriría si nuestra capacidad estuviese aumentada? Cuando hablamos de microbiota, no solo hablamos de rendimiento deportivo, de absorción de nutrientes, de problemas digestivos, de todo ese tipo de cosas. Hablamos también del cerebro. Tu intestino y tu cerebro están conectados y algunas bacterias producen neurotransmisores como el GABA y la serotonina que influyen en el estrés, la ansiedad y en el sueño. Todo ello factores que nos ayudan a tener paz mental y una salud cerebral mayor. En este estudio que presentamos a continuación se demostró que cepas como el Lactobacillus, el Venticus y Bifidobacterium longium ayudan a reducir la ansiedad leve y mejorar el bienestar. Cuando vives con estrés crónico, pierdes diversidad microbiana, aumenta la permeabilidad intestinal y se dispara la inflamación. Ya sabéis, al aumentar la permeabilidad intestinal pueden pasar más bacterias y partículas aberrantes que puedan provocar algún tipo de problema. A continuación os hablo de qué tenemos en nuestra mano para mejorar esta microbiota. Pues bueno, los más conocidos, hay tres cosas que son muy conocidos, que serían los probióticos, los prebióticos y los simbióticos. Hablamos un poco de ellos, de cada uno de ellos, para que los conozcamos en profundidad y sepamos qué diferencia puede haber ahí entre unos y otros. Los prebióticos son microorganismos vivos con beneficios, con demostrados, se podría decir, con demostrados beneficios para la salud. Sobre todo si se consumen de forma adecuada y en cantidades adecuadas. En este estudio, nadadores que tomaron queso con probióticos durante 7 semanas aumentaron sus bacterias beneficiosas y mejoraron su perfil metabólico. Hay muchos estudios que hablan de este tipo de mejoras con los probióticos o con alimentos que de forma natural, como hablaremos a continuación, contienen probióticos. En este otro estudio se mejoró la absorción de nutrientes y se obtuvo una menor inflamación y una mejor recuperación al suplementar con probióticos. Los probióticos los encontramos en forma de suplemento y en forma de alimento. Suplementos, pues solamente tendríamos que fijarnos en que tenga una gran diversidad bacteriana, porque luego cuando entran en nuestro cuerpo, ya nuestro propio sistema, nuestro propio intestino, se ocupa de multiplicarlos. Así que yo me fijaría mucho más en la diversidad microbiana de esos probióticos que en que tengan muchísima cantidad de bacterias de una misma cepa. Y luego lo encontramos de forma natural en alimentos como el yogur, el kefir o el chucrut. Entonces, para diferenciar, los probióticos serían las bacterias en sí. Y los prebióticos serían fibras no digeribles que alimentan bacterias buenas, nuestra microbiota buena. Ejemplos: la inulina, los FOS, los fructooligosacáridos. Y estos los encontramos en el ajo, la cebolla, el puerro, los espárragos y también en el plátano verde. Por supuesto, en el famoso almidón resistente, el famoso almidón resistente también actúa como un potente prebiótico.
De forma natural lo encontramos en el plátano verde, que lo hemos comentado antes. Ahí encontramos también, aparte de fructos oligosacáridos, encontramos el almidón resistente. Y se llama así porque resiste la digestión en el intestino delgado, no se descompone como otros almidones, como por ejemplo el pan blanco o el arroz caliente, y llega intacto al colon. Y de ahí que sirva de ese alimento para la microbiota intestinal. De forma natural, sin tener que procesar, hemos dicho que el plátano verde y también la avena sin cocer y las legumbres, pues también llevarían este almidón resistente. Lo que pasa es que cuidado para las personas que les siente mal. Por ejemplo, en la avena, que es muy consumida, hay personas que al tener una fibra tan dura a veces fermenta y da problemas de gases. En hidratos de carbono tipo arroz, tipo pasta, patata, boniato, ahí podemos obtener el almidón resistente cuando después de cocinarlos los enfriamos en el frigorífico entre 6 y 8 horas sería conveniente, y ahí ya obtendríamos el almidón resistente. Beneficios. Se producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que tiene unas propiedades muy interesantes. Por ejemplo, es un potente antiinflamatorio y se encarga de dar energía a esos enterocitos intestinales, a las células intestinales. Y por último, hemos hablado de los prebióticos. Probióticos, recordamos, son las bacterias en sí. Los prebióticos son alimentos para esas bacterias, y los simbióticos es la combinación de probióticos y de prebióticos, ¿vale? A veces esto puede venir bien, sobre todo después de un ciclo o un periodo donde hemos tenido diarreas y cosas así. Entonces, los simbióticos podrían favorecer la eficacia y la supervivencia de las bacterias porque nos ayudan a proliferar el número bacteriano y la cantidad de cepas, y a la vez sirve de alimento. Suplementos interesantes que también tienen que ver con la salud de la microbiota. Los polifenoles van genial, el cacao, el té verde, los frutos rojos, que no son suplementos, pero si se consumen en extracto, pues puede ir muy bien, ¿vale? Así que en alimentos, por supuesto, también. Omega 3, glutamina, zinc, son muy buenos para reforzar esa comunidad bacteriana. Y para cerrar, lo que hemos estado hablando. En el futuro, en el mundo del deporte, parece ser que se está empezando a hablar del dopaje por trasplante de heces. Porque, como he dicho antes, ¿qué pasaría si pudiésemos mejorar nuestra inflamación, nuestra capacidad de absorción de energía? Si en vez de en una carrera de introducir 60 gramos de hidrato de carbono hora a través de gel energético, pudiésemos introducir 120 gramos, ¿qué pasaría? Entonces, el rendimiento podría cambiar muchísimo. Todavía esto se está utilizando ya, ojo, en personas, pero sobre todo a nivel de salud, pero tenemos que seguir investigando sobre esto y estar muy atentos, porque es posible que en el futuro se hable mucho del trasplante de heces en deportistas, y ya serán las autoridades competentes quien determine si eso se puede considerar doping o no. Para alimentar la microbiota, sobre todo comer muchos vegetales, comer fibra. Tampoco cambies tu alimentación de la noche a la mañana, porque te puede sentar mal el exceso de fibra, puede haber fermentación y al final eso provoca que se separen los enterocitos y crear un problema. Así que poco a poco ve introduciéndolo. Ya sabes que en el yogur, el kefir, chucrut, encontramos cepas bacterianas que tienen que ver mucho con la digestión y con la inflamación, nos pueden venir muy bien. Y sobre todo, duerme todo lo que pueda para que esos niveles de inflamación y estrés disminuyan. El control del estrés es fundamental para la salud de tu microbiota. No tomes probióticos al azar, esto lo tienes que evitar. Es decir, si todo está bien, no cambies lo que todo está bien. De vez en cuando a lo mejor puedes reforzar, pero no lo tomes. La gente toma probióticos como el que toma un vaso de agua. Cuidado con eso. Elimina alimentos, pues bueno, que no sea todo lo que pueda eliminar de alimentos proinflamatorios, ultraprocesados. No te muevas en ambientes muy contaminados. Siempre que puedas, intenta evitar eso. Y
no hagáis cosas raras a nivel de intentar mejorar el rendimiento con cosas que hemos estado hablando con autotrasplantes de heces y cosas así, que ya he escuchado, parece mentira, pero he escuchado de gente que está intentando pues hacer cosas de estas. Bueno, una auténtica aberración. Así que bueno, hemos hablado un poco de qué es la microbiota, qué podemos hacer para mejorarla, por qué se está considerando que puede venir como nuevo doping, qué alimentos la alimentan, suplementos que favorecen esta salud de la microbiota. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like y podéis seguirnos por aquí. Es súper importante que nos deis vuestro apoyo para que sigamos pudiendo hacer contenido como este. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.